Bueno, continuando con las reacciones de sustitución, hemos terminado con la sustitución radicalaria, vamos a comenzar con las reacciones de sustitución nucleofílica. Estas son una de las reacciones más comunes y versátiles en química orgánica. En esta reacción, un reactivo nucleófilo sustituye a otro. Los compuestos orgánicos que tienen un átomo electronegativo o un grupo atractor de electrones unidos a un carbono con hibridación sp3 pueden experimentar este tipo de reacciones de sustitución. Nosotros vemos que el enlace carbono X es un enlace polar, ¿no es cierto? Por lo tanto, si este es un elemento o grupo electronegativo, va a tener una densidad de carga negativa y este carbono va a tener una densidad de carga positiva, con lo cual podemos decir que se trata de un carbono electrofílico. Ese carbono electrofílico, nosotros a los halogenuro de alquilo lo vamos a llamar sustrato. El reactivo va a ser el nucleófilo y el producto va a ser el producto de sustitución. El otro va a ser el grupo saliente. Entonces, este carbono electrofílico puede ser atacado por el nucleófilo y formar el producto. Recuerden que hemos dicho en clases anteriores que es el nucleófilo el que ataca al electrófilo, esto es por convención. Acá tenemos representado el halogenuro de alquilo con su enlace sigma. Tenemos los distintos posibles halogenuros de alquilo, fluoruros, cloruros, bromuros y ioduros, con las longitudes y las energías de enlace correspondientes. Observemos que el que tiene mayor longitud de enlace es la unión carbono-iodo, y también es la que tiene menor energía de enlace, esa unión. Vamos a hacer un repasito, pese a que ya lo vimos, de qué son nucleófilos. ¿Qué son nucleófilos? Son átomos o moléculas que tienen un par de electrones no compartidos. Pueden tener carga negativa o pueden no tener carga. Si tienen carga negativa, en la reacción el átomo cargado dona directamente un par de electrones y el producto es un producto neutro. Por ejemplo, oxidrilos, cianuros, cloruros, etc. Observen, ese nucleófilo cargado ataca al carbono, que es electrofílico, generando inmediatamente la salida del grupo saliente. En caso de que no tenga carga el nucleófilo, el átomo que dona el par de electrones en la reacción de sustitución va a ser positivo en el producto. Por ejemplo, si es el agua que a través de su par de electrones ataca a este carbono electrofílico, el compuesto queda con una carga positiva sobre el oxígeno, generando el contraión, ¿no es cierto?, que es el ion halogenuro. Posteriormente, una base atrae el protón y se forma el alcohol, por cualquiera de los dos métodos. Recordemos que la nucleofilia es un concepto cinético, y es una medida de cuán fácilmente un compuesto o un nucleófilo es capaz de atacar a un átomo deficiente en electrones. Recordemos que a diferencia de la acidez, que es un concepto termodinámico, vuelvo a repetir que la nucleofilia es un concepto cinético. Entonces, lo que se hace es se mide la velocidad con varias reacciones, y ahí se puede hacer una lista de nucleófilos. Por ejemplo, se tomó como modelo la reacción con yoduro de metilo en metanol, y entonces se va cambiando de nucleófilo y se observan las velocidades relativas. Con eso tenemos distintos grupos. Esto es experimental, vuelvo a repetir, no lo puedo razonar, es experimental. Entonces tenemos que los nucleófilos muy buenos serían ioduro, sulfidrato y un sulfuro de alquilo. Los buenos serían bromuro, oxidrilo, alcóxido, cianuro y el ion ácido. Ustedes conocen el ion ácido inorgánico. Los más o menos, o sea, los regulares serían amoníaco, cloruro, fluoruro y carboxilato. Los muy débiles serían agua y alcohol, y los extremadamente débiles serían los ácidos carboxílicos. Hay que tener presente que la reactividad de un nucleófilo dado puede cambiar de una reacción a otra, ya que va a depender del sustrato, del solvente y de las concentraciones de reactivo. O sea, es muy difícil determinar quién va a ser más nucleófilo que otro si no hay alguna regla general. Las reglas generales las podemos relacionar, por ejemplo, con
cómo cambian en la tabla periódica a través de un grupo de un periodo. En un mismo periodo de la tabla periódica, recordemos que esto ya lo dijimos, nucleofilia y basicidad van de la mano, o sea, siguen la misma tendencia. Por lo tanto, el oxidrilo es más básico, pero también es más nucleófilo que el fluoruro. Y el amoníaco es más básico y más nucleófilo que el agua. Cuando el átomo nucleófilo es el mismo, la nucleofilia es paralela a la basicidad. Es decir, si comparo agua con oxidrilo, el oxidrilo va a ser mejor nucleófilo. Ahora, si comparo el oxidrilo con alcóxido, el alcóxido es mejor nucleófilo. Acá tenemos esta listita para que ustedes vean para comparar. En un mismo grupo de la tabla periódica, la nucleofilia y la basicidad no siguen la misma tendencia. Por ejemplo, ustedes saben que el ácido más fuerte es el ácido iodídrico, por lo tanto el ioduro es la base más débil, desde el punto de vista de acidez y electricidad. Pero sin embargo, el mejor nucleófilo es el ioduro. ¿Por qué? Porque al ser más grande, sus electrones de valencia están más alejados del núcleo y entonces están retenidos menos fuertemente. Por lo tanto, es mucho mejor nucleófilo. Tengan en cuenta que el yodo es más polarizable y más reactivo como nucleófilo, el yoduro, perdón. Otro factor que determina la relación inversa entre basicidad y nucleofilia es el grado en que son solvatados por fuerzas dipolo-dipolo. O sea, hay que tener en cuenta varios factores. Esto no es directo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un anión pequeño y un anión grande, por ejemplo, el anión pequeño puede ser el fluoruro y el anión grande puede ser el ioduro. No son solvatados de la misma manera. El anión pequeño, debido a su alta relación carga-tamaño, son solvatados con más fuerzas que los aniones grandes. O sea, acá tenemos otra prueba a favor de que el ioduro es mucho mejor nucleófilo que el ioduro. Vamos a ver ahora qué pasa con respecto al grupo saliente. Bien, el yodo tiene, dijimos, el enlace más débil con el carbono, por lo tanto, el ioduro de todos los halógenos va a ser el mejor grupo saliente. El flúor tiene el enlace más fuerte, entonces va a ser el peor grupo saliente. La capacidad del grupo saliente también tiene que ver con la basicidad. Cuanto más débil sea como base ese grupo saliente, mejor va a ser su habilidad para poder actuar como grupo saliente precisamente. Un grupo saliente excelente es el para-toluensulfonato, también llamado tosilato. Esto ténganlo en cuenta porque en los ejercicios va a ser muy importante. Ustedes tienen un nucleófilo que ataca al tosilato, entonces, un nucleófilo que ataca al carbono electrofílico, y el grupo saliente es el tosilato, que es extremadamente estable porque se estabiliza por resonancia. Entonces esta reacción está fuertemente desplazada hacia la derecha. Los para-toluensulfonatos de alquilo experimentan sustitución a velocidades mucho más rápidas que las de los ioduros de alquilo. Con cloruro de tosilo se puede convertir un mal grupo saliente en un buen grupo saliente para poder cambiar de nucleófilo. Por ejemplo, el OH como grupo saliente es de los peores, porque es una base relativamente fuerte. Entonces, lo que se hace, si nosotros queremos hacer salir este OH, lo tratamos con cloruro de tosilo y lo transformamos en el tosilato. Y ahí sí vamos a poder hacer cualquier reacción de sustitución nucleofílica, porque es un excelente grupo saliente el tosilato. ¿Comprendemos hasta aquí? Muy bien. Ahora veamos cómo influyen las características del solvente. Recordemos que el solvente lo podemos clasificar en dos grandes categorías, solventes próticos y apróticos. Los solventes próticos poseen un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo como oxígeno o nitrógeno, y por lo tanto pueden formar puentes de hidrógeno. Estos solventes pueden solvatar tanto a los aniones como a los cationes, porque tienen interacciones dipolos-dipolos de ambas formas. Por ejemplo, al sodio lo van a solvatar a través de los pares de electrones libres del oxígeno o del nitrógeno, y al cloruro por el átomo de hidrógeno. En cambio, los solventes apróticos no tienen un hidrógeno unido a un átomo electronegativo. No hay hidrógeno polarizado positivamente. Solo pueden solvatar cationes. Por ejemplo, dimetilsulfóxido, acetona, acetonitrilo, etc. Ustedes ya lo han visto en el primer seminario. En cuanto a la polaridad de los solventes, se mide por la constante dieléctrica.
que es una medida de la capacidad del solvente para poder moderar las fuerzas de atracción entre las partículas con cargas opuestas, comparada con las de un estándar, el vacío, al cual se le asigna el valor 1. Cuanto mayor sea la constante dieléctrica, el medio tiene más capacidad de mantener las cargas separadas en positivos y negativos. Los solventes con constantes eléctricas altas van a ser polares. Los no polares o poco polares tienen bajas constantes dieléctricas. Polares, recordemos, alcoholes, agua, ácidos carboxílicos, cetonas, nitrilos. No polares, hidrocarburos, benceno, tetracloruro de carbono. Esto se los repaso rápidamente porque ya lo hemos visto. Acá tienen una lista, entonces, de los distintos solventes próticos, su constante dieléctrica y también los solventes apróticos. Esto ya lo hemos visto en el primer capítulo. Vamos a ver ahora realmente las reacciones de sustitución nucleofílica alifática. Estas reacciones, entonces, permiten obtener numerosos compuestos a partir de halogenuros de alquilo o de tosilatos. Veamos, por ejemplo, yo puedo sustituir el bromo por un hidróxido y tener el correspondiente alcohol. Puedo sustituir el cloro por cianuro y obtener un nitrilo, por un metóxido y obtener un éter. Si lo trato con amoníaco, sustituyo el bromo y obtengo una amina. O sea, fíjense la versatilidad de la reacción. Otras reacciones, lo trato con un carboxilato y tengo un éster, con un sulfidrato y tengo un tiol, con el ion acida y tengo una acida de alquilo, o con un ion acetiluro. Esta es una reacción extremadamente útil porque fíjense que agrando la cadena carbonada. Si yo desplazo este halógeno con un ion acetiluro, fíjense la cantidad de carbonos que agregué. Este tipo de reacciones son muy importantes en química orgánica y se llaman reacciones de construcción, porque es un alargamiento de la cadena carbonada. ¿Cómo se propone el mecanismo de una reacción? Muy bien. Lo primero que se hace es conocer la velocidad de esa reacción. Entonces vamos a estudiar hoy esta reacción en particular, donde vamos a tener un cloruro de metilo, que lo tratamos con oxidrilo, que va a atacar al carbono que es electrofílico, y el grupo saliente va a ser el ion cloruro. La sustancia formada es el metanol. Por convenio, recordemos que las flechas indican el flujo de electrones, y siempre es el nucleófilo el que atraca al electrófilo. A una temperatura y a una concentración dada de los reactivos, la sustitución ocurre con determinada rapidez. La ecuación de velocidad, ¿qué nos dice? Nos dice cuáles moléculas son las que participan en el paso determinante de la velocidad. A partir de la ecuación de velocidad, yo puedo determinar que tanto el cloruro como el hidróxido participan en la etapa determinante de la velocidad. ¿Cómo lo hago, chicos, experimentalmente? Ustedes ya lo vieron, pero lo voy a repasar. Ustedes van a hacer la reacción manteniendo constante la concentración de oxidrilo y variando la concentración del cloruro de metilo. Y eso les dice cuál es el orden de reacción